Amados hermanos, en la fe de el Maestro de Galilea, nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. En esta ocasión daremos una explicación respecto a Mateo capítulo 24, versículo 1 al 30. Y en este capítulo, al principio los discípulos hacen un cuestionamiento a nuestro Señor Jesucristo sobre las señales que tendrán que acontecer al regreso del bendito Maestro, pero también le cuestionan acerca del fin del mundo. Y estas preguntas hoy repercuten y están presentes en nuestro pensamiento de saber acerca de el porvenir, acerca de el fin del mundo. Me voy a permitir iniciar explicando el capítulo 24 del 1 al 8. Y salido Jesús íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Como nos percatamos en esta lectura, nuestro Señor Jesucristo con los discípulos iban saliendo del templo y con cierto beneplácito los discípulos le están mostrando los edificios próximos al templo, como también el mismo templo, el cual había sido embellecido por Herodes el Grande, y que nuestro Señor Jesucristo da una respuesta ante la visión que tiene frente a él de aquella magnífica remodelación donde los discípulos se sentían contentos, satisfechos, pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue la siguiente. Dice así: Y salido Jesús íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Así que llegó el momento en que Jesucristo dijo: esto va a ser destruido. Él está en el año 30. Para el año 70 iba a ocurrir esto, la destrucción de el templo, de esos edificios, y no sería dejada piedra sobre piedra. Dice en el verso 3: Sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que la primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? Porque indudablemente hace en el corazón de los discípulos cómo es que el Maestro está diciendo que no será dejada aquí piedra sobre piedra. Entonces la primera pregunta que hacen: ¿cuándo serán estas cosas? Y que vendría la condición triste y muy lamentable de ver que aquello quedaría en escombros. Dice
la segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Es la segunda y trascendental y muy trascendental pregunta que resuena hasta el día de hoy. Y luego dice, y del fin del mundo. Por supuesto que esto nos llega a conmover a todos nosotros hasta ahora, porque se avecina esta parte última. Dice entonces, versículo 4, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Así que ante este cuestionamiento que vienen a ser tres partes, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Enseguida Jesucristo va a hacer una introducción a sus respuestas y vamos a darnos cuenta. Y comienza diciendo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Así que hay algunos elementos que Jesucristo está anunciando en forma importante, pero a la vez genérica, repito, como una introducción, cuando está señalando en el versículo 6, que además de que se van a levantar muchos para engañar, diciendo que tienen a Jesucristo, que tienen el correcto evangelio, que tienen la apropiada enseñanza, dice que muchos van a ser engañados, pero unido a ello, oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Y cuando dice aún no es el fin, después vuelve a aclarar nuestro Señor Jesucristo. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Así que, cuando señala no es el fin, aquí está precisando que estas señales, estos acontecimientos, son principio de dolores. Enfáticamente dice que habrá guerras, que habrá pestilencias, sinónimo de plagas, sinónimo de enfermedades, y hambres y terremotos por los lugares. De esta manera entonces, todo ello es principio de dolores. Versículo 9, continuamos. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Vuelve entonces a ir cerrando esta parte con que se van a levantar muchos falsos profetas y que van a engañar a muchos. Pero como consecuencia de esto, de que hay una notable abundancia de falsos cristos, entonces dice que se va a resfriar el amor, la caridad, la fe de muchos. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. De tal manera entonces que hay que mantenernos con entereza, hay que mantenernos con firmeza, porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo.
seguramente nuestra vida no será tan prolongada, al menos la mía, pero que en el futuro se va a desarrollar muchos de estos acontecimientos. Pero si así ocurriera, que se desencadenara antes, lo que tenemos que hacer es que el tiempo que dure nuestra existencia debemos de mantenernos con entereza, con firmeza, con la convicción de lo que está explicando el bendito Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que hay un momento en que esas preguntas son muy importantes de resolver y que la primera, ¿cuándo serán estas cosas? Enseguida empieza a explicar la primera pregunta, por así decir. Dice el verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esta enseñanza, que es por testimonio al mundo, es para seleccionar a aquellos que crean al evangelio, aunque no hayan visto a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, estos tendrán parte cuando se presente Jesucristo y los va a seleccionar para que reinen con Él. Así, de esta manera debemos de creer que aquellos que acepten el evangelio en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo deja este mundo y muchos empiezan a creer, al final, por haber creído, estos se levantarán y estos serán una evidencia de que Jesucristo trajo este evangelio. Muchos se convirtieron y se van a levantar y van a ir a recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Y esto será una evidencia. ¿Quiénes son estos santos que le acompañan? ¿Quiénes son, además de sus ángeles, aquellos que vienen con el Maestro? Indudablemente que estos son transformados. Por eso entonces, este evangelio del reino que es predicado por testimonio a todos los gentiles es porque ellos habrán también de creer. Pues Jesucristo, estando en la tierra, dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer. Así que es importante todo lo que va diciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo siguiente, que es el 15, es la respuesta a la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Dice en el versículo 15: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra ida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y va a llegar el momento en que Jerusalén sería rodeada de las huestes del Imperio Romano y que su asedio estaba comandado por el hijo del emperador. El emperador en Roma recién nombrado es Vespasiano, que también llegó a la tierra de Israel para conquistar y someter toda rebelión del pueblo judío. Pero fue llamado por el Senado y para ser el que lleve las riendas del imperio.
pero deja en su lugar a su hijo Tito. Y llega el momento entonces que Tito hace el asedio a Jerusalén. Y así Jerusalén va a ser tomada. Y de esta manera las huestes romanas de aquel tiempo, ya con la desesperación por el tiempo que ha transcurrido en el asedio de Jerusalén, ya no escuchan la voz de Tito de respetar aquel edificio del templo. Así entonces va a ser destruido, va a ser quemado. Y Flavio Josefo menciona que viendo que el templo arde en llamas, los sacerdotes prefieren morir consumidos en esas llamas y se lanzan sobre las llamas del templo para ser consumidos. Dice que esta primera parte, que no será dejada piedra sobre piedra, y que lo señala Daniel profeta. Vamos a consultar al profeta Daniel, porque Jesucristo lo toma en cuenta, y nos dice en el capítulo 9, versículo 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Daniel profeta, al explicar una importante profecía, y que en la Biblia se conoce como la profecía de las 70 semanas, llega el momento que termina esta profecía, pero este varón, que es un varón de deseos, Dios le empieza a declarar que iba a llegar el momento en que iba a venir un pueblo, y ese pueblo es el pueblo romano, y que iba a venir a destruir el santuario y la ciudad. Y así ocurrió, y esto en el año 70. Y dice claramente: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Dice el verso 27: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Así que, al hablar de asolamiento, sobre el pueblo, sobre la ciudad, sobre el santuario, indudablemente que a esto hace referencia nuestro Señor Jesucristo, y que retomamos en esta lectura. Versículo 15 de Mateo 24: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no decida tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Con esta parte, Jesucristo está contestando a la primera porción, a la primera parte: ¿cuándo serán estas cosas? Y la segunda parte: ¿y qué señal habrá de tu venida
comienza a retomar lo que hizo como una introducción. Veamos en el versículo 23. Entonces, si alguno dijere, he aquí está el Cristo, o ahí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. He aquí, os lo he dicho antes. ¿Por qué? Porque son los primeros versículos donde hace la introducción y nos dimos cuenta que lo primero que menciona nuestro Señor Jesucristo es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y aquí, después de dar la explicación cuándo serán estas cosas en relación a Jerusalén y que ocurre en el año 70, paulatinamente iban a estar surgiendo más y más personas que van a querer tomar la cuestión de la religión, del cristianismo, y de esta manera se van a presentar muchos diciendo que tienen al verdadero Cristo. Pero hoy más que nunca podemos darnos cuenta que hay una notable abundancia de denominaciones que hablan de Cristo. Algunas seguramente se fundamentan en la Biblia, pero llevan la complicación de comprender la forma correcta de la explicación de las Sagradas Escrituras. Pero también habrá quien lo haga por generar riqueza, dinero, y así hacen a los feligreses que aporten gran cantidad de recursos, y lo hacen en forma impropia, en forma incorrecta. Pero también habrá quien lo haga por dominio, por poder y muchas otras cosas más. Por eso, mirad que nadie os engañe. Sigue diciendo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Va cerrando esta parte porque Jesucristo habla de los falsos profetas. Y algunos también lo van a hacer diciendo, miren, llegaron enfermos, llegaron con muletas, llegaron en silla de ruedas, y les hacen creer que hacen grandes milagros y prodigios. Así que Jesucristo advierte de todo ello y termina esta parte para iniciar ahora con los aspectos que hacen referencia a la última pregunta, sin pasar por alto que cuando hablan de los falsos cristos iban a presentarse también guerras, iban a presentarse pestilencias, hambres, terremotos, y todo esto es principio de dolores. Y como hoy abundan las denominaciones, estamos viviendo este principio de dolores. Aún esta pandemia está dentro de un principio de dolores. Pero enseguida nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas del cielo caerán, y las virtudes de los cielos serán conmovidas,
y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Así que a partir del versículo 27 al versículo 30 nos va a hablar de la última pregunta. ¿Y qué del fin del mundo? ¿Y qué eventos? ¿Y qué señales? ¿Y qué acontecimientos vienen con respecto al fin del mundo? Si bien nos damos cuenta, hay una parte principal, esencial, que no debemos de pasar por alto. Dice el verso 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y este es el acontecimiento que va a delinear, que va a marcar para que se desencadenen los eventos hacia el fin del mundo. Y dice claramente, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto. Y para comprender esta parte, debemos de entender que este cuerpo muerto es el pueblo de Israel, porque el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 11, nos hace entender que hay unos huesos secos, y estos huesos secos representan a la casa de Israel. Dice así, Ezequiel 37:11, díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Son como muertos. Ese cuerpo muerto hace referencia al pueblo de Israel. Y cuando menciona que donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, y que ahí se van a juntar las águilas, esas águilas es la representación de lo que dice el profeta Moisés en el libro de Deuteronomio, y en su capítulo 28, versículo 49. Jehová traerá sobre ti gente de lejos, del cabo de la tierra, que vuele como águila, gente cuya lengua no entiendas. Así que estas águilas son las naciones que van a ir en contra del pueblo de Israel. Y estas naciones, está diciendo, vienen del cabo de la tierra. De tal manera entonces que esta es la guerra que se espera y que será muy notable, muy triste para el pueblo de Israel. Subirán muchas naciones en contra de la tierra de Israel. Y cuando esté en este momento de mucha angustia el pueblo de nuestro Dios, viendo la invasión de su tierra, en el porvenir, en el futuro, dice verso 29, y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Va a aparecer nuestro Señor Jesucristo para salvar al pueblo de Israel. Y así es como lo espera el pueblo judío. Un ser que sea el Mesías, que ame al pueblo, que lo defienda. Y de esta manera, Jesucristo está hablando de que cuando esté el mayor pesar en ese pueblo, aparecerá nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él aparezca, nos dice Mateo capítulo 25, versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Vendrá acompañado con la hueste de ángeles. Y también, como cuando nuestro Señor Jesucristo desciende de los cielos, dice que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y le irán a recibir, pero desciende con ellos porque el profeta Zacarías hace notar que el Mesías pondrá sus pies en el monte de las olivas. De tal manera entonces que estos que le acompañan porque han resucitado son transformados. Estos ya no mueren. Así que mis hermanos, debemos de entender que al cuestionamiento de los apóstoles hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesucristo, a través de Mateo 24, da una explicación muy importante y que nosotros debemos de aprender, comprender y tener muy presente, porque es la guía directa de nuestro Señor Jesucristo para darnos a entender qué hay hacia el porvenir. Que el eterno Dios bendiga su santa palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Paz a vosotros.